Mi nombre es Julie, y la vida me dio un golpe bajo cuando tenía solo 9 años. Papá había estado enfermo por un tiempo, pero no entendí realmente lo que estaba sucediendo hasta que se fue para siempre. Un día estaba allí, y al día siguiente, solo había un espacio vacío en la mesa de la cena. Mamá no tardó en llenar ese espacio. En unos pocos meses, trajo a Frank a casa. Supongo que la soledad golpea rápido y fuerte. Frank se mudó como si fuera el dueño del lugar, y estaba claro que no le agradaba tenerme cerca. Julie, este es Frank. Frank, esta es mi hija, Julie, nos presentó mamá el día que él se mudó. Su mirada era fría, como si preferiría estar en cualquier otro lugar menos aquí, mirándome. Hola, logré decir, un poco tímida pero tratando de ser educada. Frank solo asintió, ni siquiera sonrió. Se volvió hacia mamá. Sarah, ¿podemos hablar sobre los arreglos de vivienda? Recuerdo sentir un escalofrío mientras se alejaban, su mano en el hombro de ella. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme como una extraña. Frank tenía reglas para todo y siempre me estaba vigilando. No dejes tus cosas en la sala. Come más rápido. Estás haciendo demasiado ruido. Era implacable. Mamá no hacía nada, solo asentía con lo que decía Frank, sus ojos vacíos o tal vez solo cansados. Una noche, las cosas explotaron en la cena. Accidentalmente derramé un vaso de agua y se derramó hacia Frank. Niña torpe. ¿No puedes hacer nada bien? Frank gritó, levantándose de un salto mientras el agua salpicaba sus pantalones. Lo siento, Frank, fue solo un accidente, balbuceé, sintiendo que mi cara se calentaba. Lo siento, no limpia los desastres, Julie. Ten más cuidado, me regañó, su voz más alta de lo necesario. Mamá solo se sentó allí, secándose la boca con una servilleta, en silencio. La miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa, pero no dijo nada. Después de la cena, los escuché discutiendo en su habitación. La voz de Frank era fuerte y áspera. Sarah, esa niña tuya necesita mejorar. No voy a vivir en el caos solo porque tú estás acostumbrada a ello. La respuesta de mamá fue suave, pero capté partes de ella. Frank, por favor, ella solo es una niña. Todavía se está adaptando. ¿Adaptando? Han pasado meses. Te lo digo, si las cosas no cambian. No escuché el resto, pero no lo necesitaba. El mensaje era claro, Frank quería que yo estuviera fuera del camino, y mamá no estaba luchando mucho contra la idea. Los siguientes meses fueron igual de difíciles. Las quejas de Frank eran una banda sonora diaria, y el silencio de mamá se hacía más pesado. Caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de no hacer ruido, desaparecer si pudiera. Pero no puedes desaparecer en tu propia casa, ¿verdad? Incluso una niña de 9 años sabe eso. La vida en casa se complicó más cuando mamá nos dijo que estaba esperando un bebé. Frank ya tenía las manos llenas solo tolerándome, y la noticia no le hizo precisamente saltar de alegría. Estuvo en silencio por un largo minuto antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras fueron cortas y frías. Bueno, eso es genial, Sarah. Justo lo que necesitábamos, dijo, su tono goteando algo que sonaba mucho a sarcasmo. Mamá solo sonrió, un poco demasiado débilmente. Es una bendición, Frank. Verás, un nuevo comienzo para nosotros. Recuerdo sentir una mezcla de emoción y temor. Tener un hermano o hermana parecía un sueño, alguien nuevo con quien conectarme. Pero con los cambios de humor de Frank, no estaba tan segura. Los meses volaron, y finalmente llegó el bebé. Fue una niña, y la llamaron Ana. Estaba emocionada. Era diminuta, y cuando la vi por primera vez envuelta en su manta rosa, mi corazón se derritió. Pensé que tener a Ana alrededor podría mejorar las cosas, incluso hacer que Frank se suavizara un poco. Sostener a Ana se sentía mágico, era tan pequeña, sus diminutos dedos agarrando el vacío.
Hola, Anna. Soy tu hermana mayor, Julie. Voy a cuidarte bien, susurré, prometiéndome en silencio estar allí para ella sin importar qué. Pero la magia no duró. Llevar a Anna a casa cambió la dinámica nuevamente. Frank estaba más quisquilloso que nunca, especialmente con el dinero. Una noche, aproximadamente una semana después de que Anna llegó a casa, lo escuché hablando con mamá en la cocina. Su voz era áspera, más fuerte de lo necesario. Más gastos, Sarah. Pañales, fórmula, Dios sabe qué más. ¿Y qué hay de Julie? Ni siquiera es mía, y también estoy pagando por ella. La voz de mamá era un murmullo tranquilo. Frank, por favor, solo es una niña. Podemos arreglárnoslas. Las cosas se calmarán. No se trata solo de arreglárnoslas, Sarah. Se trata de prioridades. Necesitamos pensar en nuestra familia ahora, en nuestra verdadera familia. Sabía lo que eso significaba. Yo no era la verdadera familia. El aguijón de esas palabras me golpeó fuerte. Me deslicé por la pared junto a mi puerta, abrazando mis rodillas, tratando de no llorar. La gota que colmó el vaso vino cuando Frank nos sentó en la sala una noche, su rostro serio, sus ojos evitando los míos. Sarah, necesitamos pensar en el futuro. Julie está creciendo, y los gastos se están acumulando. Tal vez sea hora de que vaya a vivir con su tía Clare. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, enviada lejos así nada más. Mamá finalmente habló, mirándome, sus ojos tristes. Julie, cariño, podría no ser tan malo. La tía Clare tiene una casa agradable, y te cuidarán bien. Pero mamá, no quiero irme. Quiero quedarme aquí contigo y Anna. La habitación quedó en silencio. Las siguientes palabras de Frank fueron frías y definitivas. Entonces está decidido. Llamaré a Clare por la mañana. Mudarse con la tía Clare fue como entrar en un mundo diferente. Su casa era grande, limpia y siempre silenciosa. Demasiado silenciosa para mi comodidad. El primer día que llegué, estableció sus reglas como si estuviéramos fijando los términos de un tratado de paz después de una larga guerra. Seguirás mis reglas bajo mi techo, Julie. Nada de tonterías, nada de desorden, nada de contestaciones, declaró mientras me conducía por el pasillo hasta lo que sería mi habitación. La habitación era simple, con paredes desnudas y una cama individual en una esquina. No se sentía como un hogar. Asentí, demasiado cansada y molesta para discutir. Tarea justo después de la escuela, quehaceres antes de la cena y luces apagadas a las 9. No toleraré ninguna pereza o descuido, ¿entiendes? Sí, tía Clare, respondí, mi voz un susurro. Habla alto cuando te hablen. No quiero murmullos aquí, replicó. Corregí rápidamente mi tono. Sí, tía Clare. Entiendo. Los días que siguieron se mezclaron unos con otros, cada uno tan estricto e implacable como el anterior. La tía Clare era dura, más dura que cualquiera que hubiera conocido. Tenía una manera de hacer que las conversaciones simples se sintieran como interrogatorios. La tarea también era un campo de batalla. Si sacaba una B en lugar de una A, la tía Clare tenía palabras que dolían más que cualquier otra que hubiera oído antes. Puedes hacerlo mejor que esto. Tu pereza no volará aquí, regañaba, incluso cuando había pasado horas repasando los libros. Lo peor era cómo me recordaba la decisión de mi mamá de enviarme lejos. Si me atrevía a responder o pedir menos críticas, ella respondía bruscamente, no es de extrañar que tu mamá te haya enviado aquí. Necesitas disciplina. Obviamente no la estabas recibiendo. Esas palabras dolían. Siempre dolían. Me hacían sentir no deseada, no amada, como si fuera solo otro problema que mamá había tenido que resolver enviándome lejos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aprendí a mantener la cabeza baja, a hacer lo que se me decía y hablar solo cuando era necesario.
La tía Clare no tenía paciencia para las lágrimas o las quejas, y yo no tenía energía para luchar. Es por tu propio bien, solía decir después de un regaño particularmente duro, como si la mordacidad de sus palabras debiera moldearme en alguien mejor. No estaba segura de quién se suponía que era esa persona mejor. Todo lo que sabía era que me estaba volviendo muy buena en estar sola, en ser silenciosa, en no ser un problema. Porque en la casa de la tía Clare, no ser un problema era lo mejor que podías ser. Vivir con la tía Clare era sofocante, y me encontraba extrañando a mamá más cada día, aunque sabía que ella me había dejado ir sin mucha lucha. Una tarde, el anhelo se volvió demasiado. La tía Clare estaba fuera, probablemente en su club de bridge, y sabía que tenía al menos un par de horas. Su teléfono siempre se quedaba en el mostrador de la cocina, cargándose junto al frutero. Parecía mi único enlace de regreso a mi antigua vida. Dudé por un minuto antes de recogerlo. Marcar el número de mamá era memoria muscular. No lo había olvidado, tal vez nunca lo haría. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba el teléfono sonar una vez, 2 veces, luego su voz. Hola. Mamá. Soy yo, Julie. Hubo una pausa, una respiración tal vez, luego, Julie, ¿por qué estás llamando? Tragué saliva, mi garganta apretada. Solo quería escuchar tu voz. Otra pausa, más larga esta vez, luego fría, dura, no deberías haber llamado. Pero mamá, te extraño. Extraño casa. ¿Cuándo puedo volver? Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera hablando del clima. No puedes. Eso ya está hecho. No llames más aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, por favor. Simplemente no, Julie. No hay nada aquí para ti. Adiós. Colgó, y la línea se cortó. El silencio en la cocina era ensordecedor. Sentí que mis manos temblaban mientras volvía a colocar el teléfono en el cargador. La finalización en su voz rompió algo en mí. No me quería. Realmente no me quería más. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me tambaleaba hacia mi habitación. Cerré la puerta suavemente, sin querer hacer ningún ruido que pudiera insinuar mi rebelión. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, y me dejé llorar. La habitación se sentía más pequeña que nunca, una caja que se cerraba lentamente sobre mí. Alrededor de 1 hora después, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. La voz de la tía Clare llamó, Julie, mejor que hayas terminado tus quehaceres. Sí, tía Clare, respondí, limpiándome rápidamente los ojos con el dorso de la mano. No quería que viera ningún signo de debilidad. La debilidad no se toleraba aquí. Fui a la cocina para ayudar con la cena como si nada hubiera pasado, pero por dentro era diferente. Me sentía más vacía, más sola. La voz de mamá, esas últimas palabras, se repetían una y otra vez en mi cabeza. Esa noche, la tía Clare descubrió el registro de llamadas en su teléfono. Su rostro se torció en una mueca de enojo mientras irrumpía en mi habitación, su voz un susurro áspero que cortaba el silencio. Entonces, ¿tomaste mi teléfono para llamar a tu madre? ¿Pensaste que podías ir a mis espaldas? Me congelé, la sangre se drenó de mi rostro. Yo, solo quería escuchar su voz. La tía Clare se rió, un sonido áspero y chirriante. ¿Y qué conseguiste con eso, Ella no te quiere, Julie. Incluso tú no puedes negarlo ahora. Sus palabras eran como hielo, y las sentí enfriar hasta los huesos. Agarró mi brazo, su agarre apretado y doloroso. No más teléfono, no más autocompasión. Estás aquí porque ella no te quiere. Recuerda eso. El castigo fue severo. Más quehaceres, reglas más estrictas y la frialdad de la tía Clare, que se aseguraba de que cada día en adelante sintiera cuán no deseada era. La casa de la tía Clare se había convertido en una prisión, cada día arrastrándose más pesado que el anterior.
Estaba claro que yo no era más que una carga para ella, una molestia que solo toleraba porque tenía que hacerlo. Pero incluso ese delgado hilo de obligación se rompió una mañana fría, un año después de mi estadía. «Hoy haces tus maletas, Julie», anunció la tía Clare durante el desayuno. La miré, la cuchara a medio camino a mi boca. «¿Qué? ¿Por qué?» «Tu madre dejó de enviar dinero». «Sin dinero, no hay razón para mantenerte aquí», respondió sin rodeos, sorbiendo su café como si estuviéramos discutiendo algo tan trivial como el clima. Sentí un frío en el estómago. Entonces, ¿qué me pasará ahora? Ella se encogió de hombros, un gesto frío y despectivo. No es mi problema. Puedes ir a vivir con tu abuela. Si ella no te acepta, entonces sería el orfanato. La idea de ir a un orfanato me aterrorizaba, pero la mención de la abuela encendió una pequeña chispa de esperanza. No la había visto desde que era pequeña, apenas la recordaba, pero seguramente no me rechazaría. Empacar mis cosas se sintió surrealista, como si estuviera despojándome de capas de mi vida en casa de la tía Clare. Cada objeto era un recordatorio del año que había perdido. La tía Clare me llevó a casa de la abuela, el viaje en coche en silencio excepto por el zumbido del motor. Llegamos a una casa modesta, más pequeña y acogedora que el imponente lugar de la tía Clare. La abuela nos esperaba en la puerta, su expresión inescrutable. «Esta es Julie, tu nieta», dijo la tía Clare, sin molestarse en las cortesías. «No puedo mantenerla más». Sara dejó de pagar. La abuela me miró de arriba a abajo, sus ojos afilados pero no crueles. «Entiendo. Entra, Julie». La tía Clare no se quedó mucho tiempo. Con un breve asentimiento, se fue, su deber desechado tan fácilmente como me había desechado a mí. Dentro, la casa de la abuela era cálida, llena del aroma a canela y algo dulce horneándose. Se sentía acogedora, un marcado contraste con el ambiente estéril de la tía Clare. «Te quedarás en la habitación de invitados. Supongo que necesitaremos arreglar algunas cosas más permanentes», dijo la abuela, llevándome por el pasillo. La habitación de invitados era pequeña, con una ventana que daba al jardín. Se sentía segura, una palabra que no había asociado con un lugar en mucho tiempo. «Gracias, abuela», dije, mi voz baja, aún insegura de mi bienvenida. Ella asintió. «Somos familia, Julie. Perteneces aquí más que en cualquier otro lugar». En las semanas siguientes, me adapté a la vida con la abuela. Era diferente. Ella era estricta, pero había una amabilidad en sus reglas, una gentileza en sus reprimendas. «Tienes que hacer tus quehaceres, Julie. Todos contribuyen aquí», me recordaba, pero su tono era paciente, no duro. «Sí, abuela», respondía, agradecida por su enfoque justo. Viviendo con la abuela, comencé a sanar. Encontré consuelo en la rutina tranquila de nuestros días, las noches pacíficas y el ritmo constante de la vida que era tan diferente del caos con la tía Clare. Los meses pasaron, y en mi 16º cumpleaños, la abuela tomó una decisión que sellaría nuestro vínculo para siempre. Durante el desayuno, deslizó un sobre por la mesa hacia mí. «Mira esto, Julie», dijo, su voz con una mezcla de seriedad y calidez. Abrí el sobre, sacando algunos papeles con apariencia oficial. «¿Qué es esto?» «Son papeles de adopción, Julie. Quiero adoptarte, hacer las cosas oficiales para que nadie te haga sentir no deseada de nuevo», explicó, observándome de cerca para ver mi reacción. Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿De verdad, abuela? ¿Lo dices en serio?» «Sí, lo digo. No solo estás quedándote aquí, Julie. Eres mi familia, y es hora de que lo hagamos claro para todos». Unas semanas después, se hizo. Fuimos al juzgado, y oficialmente me convertí en Julie Banner, con un nuevo sentido de pertenencia que había anhelado desde que mamá me envió lejos. Con el apoyo de la abuela, comencé a mirar hacia el futuro.
Ella me animó a enfocarme en mis estudios, especialmente en ciencias, que siempre me habían fascinado. Tienes una mente aguda para eso, Julie. Podrías entrar en medicina. ¿Cómo te gustaría eso?, sugirió un día mientras repasábamos algunos de mis proyectos escolares. Me encantaría, abuela. Quiero ayudar a la gente, respondí, la idea echando raíces. Entonces está decidido. Te ayudaremos a entrar en un buen programa universitario. Te apoyaré en cada paso del camino, declaró, su determinación clara. Fiel a su palabra, la abuela estuvo allí para mí durante todos mis años de secundaria. Me ayudó con matemáticas y ciencias, usando sus métodos tradicionales que eran estrictos pero efectivos. Tienes que entender los fundamentos, Julie. No puedes saltarte la base. Insistía cada vez que me costaba con problemas complejos. Me gradué con las mejores calificaciones, gracias a su apoyo inquebrantable. Luego, la abuela me ayudó a navegar el intimidante proceso de solicitud universitaria. Cuando fui aceptada en una universidad de medicina con una beca parcial, estaba tan orgullosa como si ella misma hubiera recibido la aceptación. Manejaremos las finanzas. No te preocupes por eso, dijo la abuela cuando me preocupaba por los costos. Tú enfócate en tus estudios, conviértete en la mejor doctora que puedas ser. La escuela de medicina fue dura pero gratificante. Me atrajo la oncología, la rama de la medicina que trata el cáncer. Fue difícil, emocional e intelectualmente, pero se sentía correcto, como si estuviera exactamente donde necesitaba estar. Completé mi carrera, luego mi internado, y finalmente mi residencia, cada paso un hito que la abuela celebraba. Estás haciendo una gran diferencia, Julie. Estoy tan orgullosa de ti, decía, sus ojos brillando con orgullo. Cuando cumplí 32 años, estaba completamente establecida en mi carrera como oncóloga. Mi vida era ocupada pero gratificante, llena de largas horas en el hospital y la satisfacción de saber que estaba marcando la diferencia. A lo largo de todo, la abuela fue mi ancla, siempre allí para escuchar y ofrecer consejos en los días difíciles. Pero la vida, como a menudo lo hace, me dio otro golpe bajo. La salud de la abuela, que había estado declinando, empeoró. Fue rápido e inesperado, el tipo de declive que te deja luchando por recuperar el aliento. Recuerdo llegar a casa una noche, cansada después de un día particularmente difícil en el hospital. La abuela estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su voz era más débil cuando me llamó. Julie, ven a sentarte conmigo un rato, dijo, dando palmaditas en la silla junto a ella. Me senté, tomando su mano en la mía. Se sentía frágil, como una hoja seca que podría desmoronarse bajo demasiada presión. No voy a andarme con rodeos, comenzó, su tono serio. Los doctores dicen que no queda mucho tiempo. Necesitamos hablar de cosas prácticas. El nudo en mi garganta creció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, por favor. Ella apretó mi mano, su agarre aún fuerte. No llores ahora, Julie. Tenemos que arreglar las cosas. Necesitas estar lista. Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas al doctor, noches largas y papeleo legal. La abuela quería asegurarse de que todo estuviera en orden para mí, que no hubiera complicaciones con su patrimonio o sus deseos. Cuando llegó el final, fue pacífico. La abuela falleció mientras dormía en casa, tal como quería. El vacío que dejó su partida era palpable, un silencio en la casa que a veces era demasiado pesado de soportar. Planear el funeral fue difícil. Revisé su libreta de direcciones, llamando a familiares y amigos. Las respuestas fueron educadas, algunas incluso cálidas, pero quedó claro que no muchos harían el esfuerzo de venir. Mi corazón dolía no solo por la pérdida de la abuela, sino por la soledad de esta despedida. El día del funeral fue tranquilo, la capilla más vacía que llena. Me quedé allí, sintiéndome extrañamente desconectada mientras el sacerdote hablaba sobre la vida, la pérdida y el legado.
No pasó mucho tiempo después del funeral para que el pasado que creía haber dejado atrás viniera a tocar mi puerta. Mi madre, mi padrastro y su hija, que ahora tenía 20 años, aparecieron inesperadamente. Mi madre no perdió tiempo. Julie, tienes que compartir la herencia que la abuela te dejó, exigió, su tono autoritario. Los miré, incredulidad mezclándose con ira. ¿Me dejaste, recuerdas? Hace 20 años decidiste que yo era demasiado carga. La cara de mi madre se torció en una mueca. Niña ingrata. Ahora eres una doctora rica con una herencia. Nos lo debes. Reí, el sonido amargo. La abuela me adoptó legalmente. Ahora no son nada para mí. El shock en su rostro era casi cómico. Mi padrastro, siempre el matón, se inclinó hacia adelante. Vas a arrepentirte de esto, Julie. Cuando se fueron, cerré la puerta de un golpe, el clic del cerrojo sonando inusualmente satisfactorio. De pie allí, con la espalda contra la puerta, sentí una mezcla de alivio y renovada determinación. Pocos días después de su primera visita, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un vecino. Julie, parece que tu familia está en tu casa de nuevo. Han estado trayendo muebles, parece que se están mudando o algo así. Cuando llegué al camino de entrada, la vista de su coche estacionado frente a la casa me hizo sentir un nudo en el estómago. Entré y encontré a mi madre, padrastro y hermanastra desempacando cajas en la sala, actuando como si fueran dueños del lugar. ¿Qué están haciendo?, exigí, tratando de mantener mi voz firme. Mi madre se volvió, fingiendo sorpresa. Oh, Julie, solo nos estamos acomodando. Después de todo, esta es propiedad familiar. No, no lo es. Esta es mi casa, legalmente dejada para mí por la abuela. Deben irse ahora. Mi padrastro dio un paso adelante, una mueca en su rostro. Haz que nos vayamos. Somos familia, y merecemos una parte de esta casa. Podía sentir la rabia burbujeando dentro de mí. No han sido familia por más de 20 años. No pueden simplemente venir aquí y reclamar lo que es mío. Mi hermanastra, mirando desde un lado, finalmente intervino. Vamos, Julie. No seas tan cruel. Solo estamos pidiendo lo que es justo. ¿Justo? Reí, el sonido agudo y amargo. ¿Qué hay de justo en abandonar a una niña? ¿Qué hay de justo en aparecer solo cuando creen que hay dinero? No tenían respuestas, solo muecas y maldiciones murmuradas. Voy a llamar a la policía, declaré, sacando mi teléfono. Mi madre trató de detenerme. Te arrepentirás de esto, Julie. He lamentado conocerte durante años. Esto no es nada nuevo, respondí mientras marcaba el 911. La policía llegó rápidamente. Expliqué la situación, mostrándoles los documentos legales que probaban mi propiedad de la casa y el testamento de la abuela. Los oficiales fueron firmes. Tienen que irse, le dijo uno de ellos a mi madre y padrastro. Esta propiedad no les pertenece, y si no cumplen, serán removidos por la fuerza. Mi padrastro me fulminó con la mirada, su enojo claro, pero no había nada que pudiera hacer. Esto no ha terminado, Julie, amenazó mientras recogían sus cosas. Oh, pero sí ha terminado, respondí, mi tono frío y final. Después de que se fueron, caminé por la casa de la abuela. Cada habitación estaba llena de recuerdos, cada rincón un testamento de su amor y la vida que había construido aquí, una vida que había luchado por dejarme. De pie en su lugar favorito junto a la ventana, hice una promesa, no solo a ella, sino a mí misma. No dejaría que la amargura del pasado empañara mi futuro. Había luchado duro para convertirme en quien era, y continuaría luchando para honrar su legado y los sacrificios. Recuerdo el día que lo conocí como si fuera ayer. La universidad estaba llena de vida con el comienzo de un nuevo semestre, y allí estaba yo, una joven estudiante entusiasta con un cuaderno de bocetos bajo el brazo,
soñando con convertirme en una diseñadora de primera categoría. Luego estaba Jake, todo encanto y grandes sueños, hablando en voz alta sobre cambiar el mundo una elección a la vez. Conectamos instantáneamente, dos almas ambiciosas sin preocupaciones en el mundo, excepto nuestro futuro. Hey, estás en mi clase de introducción al diseño, ¿verdad?, me preguntó, sonriendo ampliamente mientras me alcanzaba en el paseo del campus. Sí, esa soy yo, tratando de entenderlo todo, respondí juguetonamente. Jake y yo nos llevamos bien desde el principio. Hey, si alguna vez necesitas un compañero de estudio o alguien con quien compartir ideas, soy tu chico, ofreció con confianza. Desde entonces, fuimos nosotros contra el mundo. Pasamos noches tomando café y estudiando, él divagando sobre teorías políticas mientras yo garabateaba en los márgenes de mis notas. Éramos un equipo, y nada parecía imposible. Te lo digo, Anita, vamos a lograrlo en grande. Tú diseñarás galerías nacionales, y yo estaré ahí, tal vez como gobernador, asegurándome de que las artes reciban la financiación que merecen, declaraba en esas largas noches, sus ojos brillando con ambición y ingenuidad. ¿Y qué hay de los niños y la valla blanca?, lo provocaba, observando su rostro. Él agitaba una mano de manera despreocupada. No, no para nosotros. Tenemos planes más grandes. ¿Quién necesita una valla cuando puedes tener toda la ciudad? Todo era muy romántico en un sentido juvenil y de grandes sueños. Nos casamos antes de graduarnos en una pequeña ceremonia con solo unos pocos amigos y familiares. Se sentía bien, como si estuviéramos emprendiendo una aventura juntos. Como recién casados, éramos imparables. Jake ascendió rápidamente de asistente del gobernador a jefe del Departamento de Parques y Recreación. Parecía que cada mes traía un nuevo reconocimiento o un ascenso en la escala profesional para él. Era un natural, siempre en el centro de atención. En casa, era diferente. ¿Cómo estuvo tu día?, se convirtió en nuestro iniciador de conversación rutinario. Ocupado como el infierno, reuniones una tras otra. ¿Y tú, cariño? ¿Cómo te va en el mundo del diseño?, preguntaba. Me encogía de hombros, manteniéndolo ligero. Oh, ya sabes, otro día eligiendo colores y convenciendo a los clientes de que sé lo que es mejor. Él se reía, pero sus ojos a menudo estaban distantes, su mente todavía en el trabajo. No me importaba, ambos estábamos esforzándonos, después de todo. Una noche, llegué a casa exhausta después de asegurar un trato importante que pondría a nuestro departamento a la vanguardia de la industria. Estaba cansada, con los hombros doloridos por el peso de mi maletín y el estrés del día. Jake ya estaba en casa, lo cual se había vuelto más raro en estos días. Conseguí la cuenta Johnson. La presentación salió perfecta, anuncié, esperando compartir una parte de mi día y buscando una chispa de emoción compartida. Eso es bueno, cariño, dijo Jake, sin mirar hacia arriba de sus papeles esparcidos por la sala de estar. Oye, ya que tuviste un día más ligero, ¿podrías preparar la cena? Estoy abrumado, reuniones una tras otra, y apenas almorcé. Me detuve en la entrada, con el abrigo a medio quitar, las palabras día más ligero resonando en mi cabeza. ¿Día más ligero, Jake? Fue un enfrentamiento de 8 horas para asegurar un trato que impulsa todo nuestro año fiscal. Finalmente levantó la mirada, sus ojos encontrando los míos con un encogimiento de hombros. Sí, pero no es como si estuvieras en las trincheras, ¿verdad? Todo es solo elegir colores y convencer a la gente de que les gusten tus ideas. El tono despectivo dolió más de lo que esperaba. Es un poco más que eso, Jake. Esto fue una gran victoria para nosotros. Claro, claro, murmuró, volviendo a sus papeles. Pero en serio, ¿puedes encargarte de la cena? Estoy agotado. La conversación dejó un sabor amargo en mi boca mientras me dirigía a la cocina, mi triunfo ensombrecido por sus comentarios despectivos. Pasaron semanas, y el patrón continuó. Estaba avanzando en el trabajo,
cada escalón en la escala profesional marcado por un aumento en la responsabilidad y el ingreso. El día que descubrí que mi salario había superado el de Jack fue un día de sentimientos encontrados. Quería compartirlo con él, pero dudé, sabiendo su estado de ánimo actual. Finalmente, una noche durante la cena, abordé el tema, tratando de mantenerlo ligero. Sabes, con las nuevas cuentas que he traído, parece que podría estar ganando más que tú este año. Gracioso, ¿no? Jaque dejó su tenedor, su expresión inescrutable. ¿En serio? ¿Así es como lo vas a mencionar? Fruncí el ceño, desconcertada por su tono. ¿Mencionar qué, Jack? Es una buena noticia. Significa que nos está yendo bien, a los dos. No es, nosotros, Anita. Eres tú. Y ahora necesito encontrar una manera de mejorar. No puedo permitir que la gente piense que no puedo proveer. Extendí la mano a través de la mesa, tratando de cerrar la brecha que sus palabras habían creado. Jack, no es una competencia. Es nuestro dinero, para nuestro futuro. Él retiró su mano, sacudiendo la cabeza. No es tan simple. No lo entiendes. Esto es importante para mí. Sus palabras se sintieron como una bofetada, desestimando no solo mis esfuerzos sino nuestra asociación. Pensé que estábamos en esto juntos, Jack. ¿Cuándo se convirtió en solo sobre ti? Desde que empecé a ser el que se quedaba atrás, respondió, su voz elevándose. Estás ahí con tus tratos lujosos y ahora ganando más que yo. ¿Qué me hace eso a mí? Te hace mi esposo, dije, mi voz suave pero firme, no mi competidor. Jaque bufó, levantándose abruptamente. Necesito pensar en esto. Tal vez buscar otras opciones, algo que pague mejor. Lo vi irse, sintiendo que la brecha se ensanchaba. No se trataba solo de dinero o éxito, se trataba de respeto, comprensión y apoyo, cosas que se estaban volviendo más raras en nuestras conversaciones. Esa noche, me acosté en la cama, dando vueltas a la conversación del día. Sentía que estábamos en mundos diferentes, viviendo bajo el mismo techo pero caminando por caminos distintos. Sabía que algo tenía que cambiar, pero en ese momento, no estaba segura de qué ni cómo. Lo que sí sabía era que no podía dejar que sus inseguridades dictaran mi éxito o nuestra felicidad. Pero arreglar eso era un rompecabezas que aún no había resuelto. 15 años en nuestro matrimonio, nuestra vida era un testimonio de éxito exterior, una casa hermosa, autos brillantes, propiedades aquí y allá, y cuentas bancarias que harían envidiar a cualquiera. Pero no todo lo que brilla es oro, y para Jack, parecía que el brillo definitivamente comenzaba a empañarse. Había estado en la agencia de recursos naturales por un buen tiempo, pero su carrera era como un auto atascado en el barro, girando sus ruedas pero sin avanzar. Lo escuchaba despotricar después de otra larga noche de licor. Todo está amañado, Anita. Los trabajos que merezco van para tipos que no pueden distinguir una política de un panqueque. Todo se trata de a quien conoces o a quien, ya sabes, gruñía, tomando otro trago. Intenté ofrecer soluciones, no solo un oído comprensivo. ¿Has pensado en ver a alguien? Un terapeuta podría ayudar, sugerí una noche mientras recogía los platos de la cena, su vaso necesitando un relleno. Jaque golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. No necesito un psiquiatra, Anita. El problema no está en mi cabeza, está en la corrupción y el amiguismo con los que tengo que lidiar todos los días. Pero tal vez hablar con alguien podría ayudarte a sobrellevarlo mejor, o incluso a idear estrategias para sortear esos obstáculos, insistí, sintiendo el peso de su frustración como propio. Solo déjalo, ¿quieres? Conozco mi trabajo. Lo que necesito es que el sistema cambie, no mi mentalidad. Su enojo era un muro que no podía penetrar, sin importar cómo lo intentara. Así que me enfoqué en lo que podía controlar, mi propia carrera. Estaba haciendo olas, liderando mi equipo en exposiciones internacionales, mis diseños convirtiéndose en la cara de grandes contratos.
mi opinión importaba en el trabajo. Era respetada y se sentía muy bien. Pero a medida que florecía, Jack se retraía aún más. Dejó de acompañarme a cualquier evento de trabajo, especialmente a los grandes y glamorosos donde mis logros eran el centro de atención. ¿Por qué no vienes al gala mañana por la noche?, le pregunté una tarde, tratando de mantener mi tono ligero. Significaría mucho para mí. Además, el CEO estará allí, podrías hacer algunas conexiones. Jack levantó la mirada de su portátil, su rostro adoptando una expresión terca. ¿Y qué? ¿Pararme allí mientras todos te felicitan? Estoy bastante seguro de que solo me ven como el señor Anita estos días. No es cierto, contrarresté, sintiendo un dolor en el corazón. Eres mi esposo, Jack. Eres tu propia persona, y ellos respetan eso. Él bufó, cerrando su portátil con un chasquido. Claro, Anita. Para ellos, solo soy el tipo que lleva tu bolso. No, gracias, tengo mejores cosas que hacer. Dolió más de lo que quería admitir. Estaba orgullosa de lo que había logrado, pero quería a mi pareja a mi lado, compartiendo el éxito, no resentirlo. Al día siguiente, mientras me ponía el vestido de noche y me miraba en el espejo, sentí una mezcla de emoción y tristeza. Mi reflejo mostraba a una mujer que había conseguido todo lo que siempre había querido profesionalmente, pero personalmente, había un vacío donde debería estar el apoyo de su esposo. Fui sola, como había empezado a hacerlo más a menudo. El gala fue un torbellino de felicitaciones, apretones de manos y sonrisas brillantes. Acepté los elogios y hablé sobre mis últimos diseños, pero cada vez que veía a una pareja junta, riendo o compartiendo un momento tranquilo, al regresar a casa, encontré a Jack en el sofá, una botella en la mano, ni siquiera pretendiendo haberme esperado. El reloj marcaba más de las 9 de la noche cuando salí apresuradamente de la sala de conferencias, mi teléfono muerto por las reuniones continuas del día. Mi mente estaba corriendo con las discusiones que habíamos tenido, pero un pensamiento persistente sobre Jack esperando en casa hacía que mi corazón latiera más rápido. No habíamos hablado desde la mañana y sabía que estaría preguntándose dónde estaba. Conduje a casa tan rápido como pude, ensayando una disculpa en mi mente. Pero cuando entré por la puerta principal, el frío en los ojos de Jack me dijo que ninguna disculpa sería suficiente. «Estás tarde», declaró con frialdad, su voz cargada de acusación mientras se sentaba en la sala de estar débilmente iluminada. «Lo siento, Jack». La reunión se alargó, y mi teléfono murió. No tuve oportunidad de llamar, expliqué, dejando caer mis llaves en el cuenco junto a la puerta, mi voz cansada. ¿Reunión, ¿O debería decir tu pequeña fiesta con los jefes? Sus palabras eran afiladas, sus ojos entrecerrados. Me sorprendió. ¿De qué estás hablando? Solo fue una reunión de negocios normal, Jack. Claro que sí. Apuesto a que son todas esas noches tardías con ellos las que te llevaron a donde estás, no tu talento. Solo te ganas a los jefes. Su voz era amarga, y tomó un trago de la botella a su lado. Mis mejillas se sonrojaron de ira e incredulidad. ¿Crees que conseguí mis ascensos durmiendo con ellos? ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Él se rió, un sonido áspero que llenó la habitación. Oh, vamos, Anita. Es obvio. ¿Por qué más te promocionarían a ti, una mujer, sobre otros? La acusación dolió, y sentí una mezcla de dolor y furia. Me gané mi puesto con trabajo duro y talento. Es repugnante que pienses tan mal de mí. Jack se levantó abruptamente, su cuerpo balanceándose ligeramente. Nunca estás aquí, siempre trabajando, dejándome solo. Y ni siquiera tenemos hijos porque estás demasiado ocupada con tu carrera. Sus palabras eran como bofetadas, cada una golpeando fuerte. No puedo creer que me estés culpando por no tener hijos. Acordamos esto, Jack. Y mi carrera no es una excusa para tu infelicidad o fracasos. Él se acercó, su voz elevándose.
¿Mis fracasos? No, Anita, son porque me casé con alguien que se preocupa más por su trabajo que por su esposo. Has arruinado todo. Intenté mantener mi voz calmada. Jack, esto no somos nosotros. Ambos estamos molestos. Tal vez deberíamos hablar de esto por la mañana cuando estés sobrio. No, he terminado. Necesito estar solo. Agarró sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Jack, espera, le llamé, pero ya se había ido, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Intenté llamarlo varias veces, pero siempre iba directo al buzón de voz. Sola en la casa, deambulé de habitación en habitación, cada una resonando con el eco de tiempos más felices. No pude dormir, el sofá frío e incómodo, sus acusaciones repitiéndose en mi mente. La mañana después de que Jack se fuera, me arrastré al trabajo, mis ojos rojos por una noche sin dormir, mi mente remolineando con las duras palabras y el portazo resonando en mis oídos. Estaba en piloto automático, asintiendo y sonriendo donde era necesario, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. A media mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Me enderecé la chaqueta e intenté recomponerme, limpiando los últimos rastros de lágrimas. Anita, tengo algo que podría interesarte, dijo, su tono más optimista de lo que podía manejar en ese momento. ¿Te gustaría liderar nuestro nuevo proyecto en Milán? Es una gran oportunidad, exposición internacional, liderar un equipo. Pensé en ti de inmediato. Milán. Italia siempre había sido un sueño, uno de esos lugares que me había prometido a mí misma que visitaría de una forma u otra. En diferentes circunstancias, habría saltado ante la oportunidad sin pensarlo dos veces. Eso suena increíble, señor, logré decir, una sonrisa genuina rompiendo la niebla de mi tristeza. Es realmente un sueño para mí trabajar en Milán. Ginio. Sabía que estarías emocionada. Piénsalo y déjame saber tu decisión. Al regresar a casa, encontré a Jack sentado en la mesa de la cocina, luciendo sobrio pero sombrío. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Dudé en la entrada, luego decidí romper el silencio. Jack, necesitamos hablar. Hoy me ofrecieron un proyecto importante. Es en Milán, comencé, observando de cerca su reacción. Él levantó la mirada, su rostro endureciéndose. Milán, ¿eh? ¿Y qué, simplemente te vas a ir? Es un gran asunto para mi carrera, Jack. Podría cambiarlo todo para nosotros. Para mí. Quiero aceptarlo, intenté mantener mi voz firme, asertiva. ¿Nosotros? No hay, nosotros, en esto, Anita. Siempre se trata de ti y tu carrera, su voz se elevó, un borde amargo cortando el silencio de la cocina. Sigo siendo la misma persona, Jack. Sigo siendo tu esposa. ¿Por qué no puedes ver esto como algo bueno para los dos?, supliqué, esperando algún destello de comprensión. No hay, los dos, si decides irte a Milán. Es el trabajo o yo, Anita. Decide. Su ultimátum colgaba en el aire, duro y frío. ¿Por qué me haces elegir, Jack? ¿Por qué no puedes estar feliz por mí? Mi voz se quebró, la frustración y el dolor burbujeando. Porque necesito saber dónde estoy. O estás conmigo, o estás allí, viviendo tu sueño sin mí. Estaba gritando ahora, su rostro rojo de ira. Respiré hondo, mi mente decidida, el corazón dolido. Elijo Milán. Tengo que hacer esto, Jack, no solo por mi carrera, sino por mí misma. Jaque se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de baldosas. Se dirigió a nuestra habitación y regresó con un montón de papeles de divorcio, que arrojó sobre la mesa. Me miró con frialdad. Entonces esto es, Anita. Si te vas, hemos terminado. Miré los papeles, luego a él, mi corazón hundiéndose pero algo dentro de mí se endureció. No podía renunciar a mis sueños, ni siquiera por él. La siguiente semana fue un borrón.
Firmé los papeles, empacó mis maletas, y antes de darme cuenta, estaba en un avión a Milán. La ciudad era hermosa, una postal pintoresca en cada esquina. A menudo aparecía en la televisión hablando del proyecto, mi rostro una máscara de profesionalismo ocultando el tumulto interior. A pesar de la emoción, mis pensamientos volvían a Jake, a la posibilidad de arreglar las cosas. Pero cada vez que cogía el teléfono para llamar, recordaba su ultimátum y mi resolución se fortalecía. Volver a la casa después de 2 semanas en Milán se sentía surrealista, pero allí estaba él, Jake, sentado en el sofá como si el mes pasado hubiera sido solo un pequeño contratiempo. Anita, estás de vuelta. Ven aquí, dijo, levantándose del sofá con los brazos abiertos, una sonrisa forzada en su rostro. Me acerqué pero mantuve mi distancia, los recuerdos de sus ultimátums y amenazas demasiado frescos para permitir más cercanía. Jake, no podemos simplemente pretender que nada pasó. Me diste un ultimátum, ¿recuerdas? Yo o el trabajo. Él agitó una mano de manera despreocupada, su voz ligera. Oh, eso. Solo estaba estresado, ya sabes. Pero he tenido tiempo para pensar y estoy dispuesto a empezar de nuevo. Estoy listo para perdonarte, siempre y cuando estés de acuerdo en hacer algunos cambios. Mis cejas se levantaron. ¿Perdonarme? ¿Por qué exactamente? ¿Por seguir mi carrera? ¿Y qué cambios estás hablando? La expresión de Jake se endureció ligeramente. ¿Sabes, Anita? Dejar tu trabajo. Enfocarte en nosotros. Si solo escuchas y haces lo que digo, podríamos volver a como eran las cosas. Lo entendí entonces, la pura absurdidad y manipulación en sus palabras. Sentí una mezcla de ira y alivio, ira por su audacia y alivio de que finalmente estaba viendo la manipulación por lo que era. No puedes estar hablando en serio, Jake. Me estás pidiendo que renuncie a todo lo que he trabajado. Sabes que no puedo hacer eso. Él rió, un sonido apretado y frío. Valía la pena intentarlo. Pensé que verías razón. Supongo que estaba equivocado. Alcancé mi bolso, sacando los papeles de divorcio, los que había arrojado a mí antes de irme. Firmé estos, Jake. Pensé que hablabas en serio sobre el divorcio. Parece que tenía razón. Su sonrisa vaciló y arrebató los papeles de mi mano. Esto era solo una broma, Anita. ¿No puedes tomar una broma? ¿Una broma? Lo miré, incrédula. ¿Amenazar con el divorcio era una broma? Eres increíble. El rostro de Jake se puso rojo, su voz elevándose. Estás cometiendo un gran error, Anita. Lo lamentarás. No dejaré que te vayas así y arruines todo. No estoy arruinando nada. Me estoy salvando a mí misma, dije con firmeza. Me has dejado claro dónde estoy contigo. Es hora de seguir adelante. Él se levantó, alzándose sobre mí, su voz venenosa. Está bien, pero no te llevarás nada de aquí. Esta es mi casa, mis cosas. Te irás con nada. Me aseguraré de que todos sepan cómo llegaste a la cima. Te destruiré. Inténtalo, y te saldrá el tiro por la culata, dije con calma, aunque mi corazón estaba latiendo con fuerza. No he hecho nada malo. Mi conciencia está limpia. Fui a nuestra habitación, empaqué una maleta con lo esencial, algo de ropa, mis portafolios de diseño, documentos personales. El resto no importaba. Podía reemplazar las cosas, pero no podía reemplazar la paz mental ni el respeto propio. La mañana después de dejar la casa, me dirigí a la oficina de mi abogado, mi mente un torbellino de emociones y planes. Al entrar en la oficina del señor Carter, lo encontré revisando unos papeles, sus gafas en la punta de la nariz. Levantó la mirada, su expresión seria. Anita, qué bueno verte. Por favor, siéntate. Cuéntame todo. Respiré hondo y comencé a relatar los eventos recientes, sin omitir las duras palabras y amenazas que Jake me había lanzado.
Y luego me dijo que se aseguraría de que no recibiera un centavo y arruinaría mi reputación, concluí, mi voz más firme de lo que me sentía. El ceño del señor Carter se frunció mientras escuchaba, tomando notas. Debemos tomar esto en serio, Anita. ¿Has considerado contratar a un investigador privado? Podríamos encontrar algo que nos ayude en el tribunal. Una risa amarga escapó de mis labios, sorprendiéndome incluso a mí. Estoy un paso adelante, señor Carter. Contraté a uno hace unos meses cuando las cosas empezaron a ir realmente mal. No confiaba en lo que estaba. Sacando una carpeta de mi bolso, la entregué con documentos y fotos. Todo está aquí. Resulta que Jack ha sido más que solo verbalmente abusivo. El señor Carter abrió la carpeta y comenzó a examinar el contenido meticulosamente. Su expresión cambió de preocupación a conmoción absoluta mientras revisaba las fotografías e informes. Esto es. Anita, esto es evidencia sólida. Ha estado aceptando sobornos para aprobar ciertos proyectos de la ciudad, y esto, señaló una foto, lo muestra con su asistente en un evento nada profesional. Sí, y ella ha sido más que solo una asistente durante bastante tiempo, añadí, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. El señor Carter se recostó, juntando sus dedos y mirándome por encima de sus gafas. Esto lo cambia todo. No solo tenemos un caso sólido para el divorcio por infidelidad, sino posiblemente más. Sus amenazas contra ti y esta evidencia podrían inclinar las cosas significativamente a tu favor. Los días previos al juicio fueron tensos. Las llamadas de Jack se volvieron más frecuentes y desesperadas. Alternaba entre suplicarme que regresara y maldecir mi nombre. Cada correo de voz, cada llamada perdida, las guardé y documenté. El juicio comenzó, y el señor Carter fue implacable. Su señoría, tenemos evidencia sustancial aquí, no solo de la infidelidad del señor Thompson, que ha devastado a mi clienta, sino también de sus actividades ilegales relacionadas con su posición en la Agencia de Recursos Naturales. El rostro de Jack palideció mientras el señor Carter presentaba foto tras foto, documento tras documento, todo mientras recitaba las amenazas que había hecho contra mí. Cuando finalmente fue el turno de Jack, intentó desestimar las acusaciones. Estas son acusaciones sin fundamento. Ella está tratando de arruinar mi carrera porque está celosa. La jueza miró por encima de sus gafas, sin estar impresionada. Tenemos evidencia sustancial ante nosotros, señor Thompson. ¿Puede explicar estas transacciones y estas fotografías? Su voz vaciló, su encanto habitual fallándole bajo el peso de pruebas innegables. Yo, solo estaba haciendo mi trabajo. Esas fotos están fuera de contexto. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Después de una breve deliberación, la jueza habló, su voz firme y clara. Dada la evidencia presentada, otorgo a la señora Thompson una compensación financiera por el estrés causado por la infidelidad y las amenazas. La división de la propiedad será equitativa. Con el pasado finalmente detrás de mí, me lancé a mi trabajo con una pasión que no había sentido tan cruda y real en años. Antes de darme cuenta, mi dedicación dio sus frutos. Me ofrecieron el puesto de directora creativa, un sueño hecho realidad, un puesto que había anhelado durante años. Estaba celebrando este nuevo capítulo en un acogedor bistró del centro con mi amiga más cercana, Laura, cuando mi teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre de Jack, una vista que ya no hacía que mi corazón saltara de miedo. «Uf, es Jack», murmuré, mostrando el teléfono a Laura. «¿Vas a contestar?», preguntó, levantando una ceja en esa mirada tan familiar de «¿en serio?». La curiosidad pudo más, y contesté. «¿Qué quieres, Jack?». «Hola, Anita. He estado pensando. Me di cuenta de que cometí un gran error. ¿Podemos encontrarnos?». «Me gustaría hablar sobre tal vez empezar de nuevo». La voz de Jack se escuchó a través del altavoz, una mezcla de desesperación y algo que sonaba débilmente a sinceridad. No pude evitarlo, me eché a reír. No fue un sonido alegre,
más bien un puedes creer a este tipo de risa. ¿Empezar de nuevo? ¿En serio, Jack? Después de todo. Todo ha cambiado, Anita. Me despidieron. Ella se llevó todo, incluso el trabajo, y ahora no quiere devolver los regalos tampoco. Me quedé con nada, soltó, las palabras atropellándose entre sí en su prisa. Sacudí la cabeza, aún riendo. Así que déjame entender esto. ¿Quieres empezar de nuevo porque ella te dejó y se llevó tu trabajo? Eso es gracioso, Jack. No entiendes. He cambiado, Anita. Realmente lo he hecho, suplicó. Jack, incluso si eso es cierto, he seguido adelante. Soy directora creativa ahora, y mi vida está llena y feliz sin ti. Ya no hay lugar para ti en ella, dije, la finalización en mi voz reflejando la resolución en mi corazón. Pero Anita. Te deseo lo mejor, Jack. Adiós. Terminé la llamada, bloqueé su número y apagué mi teléfono. Laura me miraba, una sonrisa orgullosa extendiéndose por su rostro. Realmente lo ha superado, ¿verdad?, dijo, levantando su copa de vino en un brindis. Completamente, confirmé, chocando mi copa con la suya. Por nuevos comienzos y por estar a cargo de mi propia felicidad. Al día siguiente, sintiéndome empoderada y necesitando compañía que no pidiera nada más que amor a cambio, decidí que era hora de expandir mi pequeña familia. Fui al refugio local donde un terrier mestizo desaliñado me llamó la atención. Era un poco mayor, un poco áspero, como yo. Se sentía bien. Adoptándolo, lo nombré Buddy, un amigo que sabía que ofrecería lealtad sin condiciones. La vida era buena. Era real. Era mía, y estaba llena de posibilidades. Había pasado la tormenta, y ahora no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El pueblo de Willows End era un tapiz tejido con historias entrelazadas, donde cada hilo conocía la historia del otro. Y en el centro de este entramado social estaba yo, Sarah, la esposa del carismático dueño de la ferretería local, Tom. Todos nos veían como el cuadro perfecto de la felicidad matrimonial. Sin embargo, tras la fachada de sonrisas y saludos cordiales, yacía una realidad no tan pintoresca. Era un jueves por la tarde cuando Marlene, la vecina chismosa, me detuvo en el mercado con su acostumbrado tono conspirativo. Sarah, querida, no es mi lugar, pero ¿has notado lo tarde que regresa Tom últimamente? Sus palabras fueron como un susurro de viento que intentaba avivar las llamas de la duda. Con una sonrisa forzada, desvié el tema. Oh, Marlene, ¿sabes cómo es el final del mes en la tienda? Inventario y pedidos no esperan a nadie. Pero en el fondo, las semillas del sospecho estaban plantadas. Esa misma noche, con Tom una vez más ausente y el reloj burlándose de mí con su tic-tac constante, decidí limpiar su estudio, un santuario al que rara vez invadía. Fue entonces cuando lo encontré, una fotografía de Tom abrazando a una mujer y un niño, con una felicidad que nunca había visto reflejada hacia mí. Junto a la foto, los papeles de divorcio completos con su firma. Cada detalle era un golpe, cada palabra en esos documentos un eco de traición. Tomó todo lo que tenía no llamarlo en ese mismo instante. En lugar de eso, esperé a que él volviera. Cuando la puerta finalmente se abrió, me encontró en el salón, la foto y los papeles en mis manos. Sarah, ¿qué estás haciendo con eso? La sorpresa en su voz no ocultaba el miedo. ¿Esto? Mi voz temblaba, pero mis ojos estaban fijos en los suyos. Esto es el fin, Tom. ¿Ella te hace feliz? ¿Es su risa más dulce que la mía? ¿Sus abrazos llenan los vacíos que dejé? Sarah, no es lo que piensas, por favor. Comenzó a decir, pero levanté una mano para detenerlo. No, Tom. Ya no. No después de esto. Dejé la foto y los papeles en la mesa, las lágrimas quemando mis ojos, pero mi decisión era irrevocable.
Me voy, Tom. Que tengas la vida que claramente ya has elegido. Al día siguiente, cuando el sol aún no se asomaba, tomé las maletas que había preparado y salí por la puerta, dejando atrás la vida que pensé que quería, la que creí que tenía. Al salir, esparcí sus pertenencias en el jardín delantero, bajo la vista de los primeros rayos de luz y las miradas de un pueblo que pronto despertaría para encontrarse con la verdad desnuda de la vida perfecta de Tom y Sarah. La noche después de dejar a Tom, me refugié en la casa de mi hermana, un pequeño bungalow al otro lado del pueblo. El aroma del café recién hecho y el sonido de los pájaros mañaneros eran un suave recordatorio de la normalidad, una normalidad que mi vida había dejado de tener. Mi hermana, Clara, me encontró en la cocina, con los primeros rayos del amanecer dibujando sombras en el suelo de baldosas. «¿No pudiste dormir tampoco?», su voz era suave, teñida de preocupación. Negué con la cabeza, incapaz de formular palabras. Clara se acercó, su abrazo fue un puerto seguro en la tormenta de mi vida. «Vas a superar esto, Sarah. Eres la mujer más fuerte que conozco». La decisión de irme no había sido fácil, pero la traición de Tom era como un cuchillo en mi costado, cada movimiento, cada respiración era un recordatorio del dolor. Clara, él tenía una vida completa aparte, una que no incluía a su esposa. ¿Cómo se supone que uno avanza después de algo así? Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Clara, con determinación en su voz. Pero primero, ¿qué vas a hacer con todo? Me tomó un momento responder, recordando la montaña de ropa y objetos personales de Tom que ahora decoraban nuestro césped como un grotesco jardín de infidelidades. Ya está hecho. Dejé sus cosas afuera. Que el pueblo vea lo que él es realmente. Clara soltó un silbido bajo. Eso es bastante dramático, ¿no te parece? Quizás, admití, pero menos dramático que el teatro que ha sido mi matrimonio. En los días siguientes, el pueblo murmuró y murmuró. Anhuelos los secretos eran la moneda de mayor circulación, y yo había abierto una nueva casa de cambio. Tom, por supuesto, no tardó en llamar. Cuando su nombre apareció en mi teléfono, el peso de todo lo que había pasado me oprimió el pecho. Pero respondí, la curiosidad mezclada con un dolor aún fresco. Sarah, por Dios, ¿qué has hecho? Su voz era un torbellino de frustración y pánico. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Tom, no quiero escuchar tus excusas. Por favor, Sarah, necesito hablar contigo. No es nada de lo que piensas. Esas cosas en el jardín. La gente está hablando, y todo es un malentendido. No hay nada que hablar. Todo lo que necesito saber está en esa foto, y esos papeles de divorcio que tan convenientemente tenías listos. Sarah, espera. Pero ya había colgado. Cerré los ojos, permitiéndome un momento de duelo por la vida que había perdido, por el hombre que pensé que conocía. La vida de apariciones había terminado, y con ella, la mujer que yo era. El despertar había sido cruel, pero necesario. Ahora, debía enfrentar la realidad de mi nuevo amanecer. Los días que siguieron fueron un mosaico de emociones entremezcladas. Cada amanecer me traía una sensación de liberación, pero con la puesta del sol, la soledad y el dolor se arrastraban de vuelta a mí. Clara me había dado un refugio, pero dentro de las paredes de su hogar, yo me sentía como una intrusa en mi propia vida, navegando a través de una realidad que ya no reconocía. Clara se había ido a trabajar, y yo me encontraba en la sala, mirando cómo la luz jugaba con las cortinas, cuando el teléfono zumbó. Era Tom, y mi estómago se contrajo con ansiedad y una pizca de ira. Sarah, comenzó su voz, un susurro apresurado y agitado. Por favor, escucha. No puedes creer lo que la gente está diciendo. Lo que hiciste, esparcir nuestras cosas por todo el césped, está fuera de control. Mis dedos apretaron el teléfono con más fuerza. Tom, la única cosa, fuera de control, ha sido tu fidelidad. ¿Qué esperabas?
¿Qué me quedaría en silencio, sonriendo a través de mi humillación? No es una humillación si no es cierto. Sarah, necesito que me escuches. Lo que encontraste, hay una explicación. Respiré hondo, luchando contra la marea de emociones. Vamos, Tom. Habla entonces. ¿Cuál es tu verdad esta vez? Hubo una pausa, un momento de silencio que parecía estirarse hacia la eternidad. Luego, con un suspiro pesado, dijo, la mujer en la foto es mi hermano Dan y su esposa, su viuda. El niño es mi sobrino. Dan. Él y su esposa fallecieron en un accidente hace 6 meses. He estado intentando mantenerlo en secreto hasta que pudiera encontrar la manera de manejar todo. La noticia cayó sobre mí como un manto frío, pesado y asfixiante. ¿Y los papeles de divorcio? Era mi voz la que temblaba ahora, llena de dudas y una vulnerabilidad que no quería admitir. Estaba asustado, Sarah. Perdí a mi hermano, estaba perdiendo la cabeza. Tenía miedo de perder también a mi esposa. Los papeles, era solo un miedo irracional. Nunca los presentaría. Mis ojos se cerraron y las lágrimas comenzaron a caer, cada una acusación contra el dolor y el caos que se habían apoderado de mi vida. No sé si puedo creerte, Tom. Por favor, Sarah. Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Solo vuelve. Pero la palabra, hogar, había perdido su significado, despojada de la confianza y la seguridad que una vez tuvo. Necesito tiempo, Tom, fue todo lo que pude decir antes de colgar. La casa de Clara estaba silenciosa, pero la ausencia de sonido no era paz. Era una calma engañosa, una que no podía durar. Con la revelación de Tom resonando en mis oídos, me senté, perdida en un mar de incertidumbre, preguntándome cómo algo tan verdadero como nuestro amor había llegado a una encrucijada tan amarga y dolorosa. Los días se mezclaban en una bruma de incertidumbre, mientras yo, Sarah, me debatía entre la desolación y la ira. La voz de Tom, temblorosa y suplicante, aún resonaba en mi mente, su confesión un eco persistente en el silencio de mi aislamiento autoimpuesto. Me encontraba en el pequeño invernadero de Clara, entre las fragancias terrosas y la humedad que abrazaba el aire, cuando mi teléfono zumbó de nuevo. Ara Tom, cada llamada un hilo más en la maraña de nuestro desgarrado matrimonio. Sarah, por favor, necesito que me veas. En persona. Hay más que debo explicarte, dijo él apenas contesté. Con un suspiro que sentía que llevaba el peso de mi mundo roto, respondí, está bien, Tom. En el parque, 1 hora. El parque estaba vacío, excepto por la presencia solitaria de Tom sentado en una de las bancas, su postura hablaba de derrota. Al acercarme, pude ver la palidez de su rostro y los rastros de noche sin dormir marcados bajo sus ojos. Gracias por venir, murmuró él mientras se ponía de pie, su voz era apenas más que un susurro llevado por la brisa otoñal. No tengo mucho tiempo, Tom. Dime lo que sea que tengas que decir, dije, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Tom pasó una mano por su cabello, claramente luchando por encontrar las palabras. Sarah, cuando encontraste esa foto y los papeles, fue el peor momento de mi vida. No solo por la vergüenza o el miedo, sino por la realidad de perder a la única persona que me ha mantenido en pie durante todo este tiempo. Hice una pausa, mi corazón golpeando contra mi pecho como si intentara escapar de la prisión de mis costillas. Si es verdad, si realmente es tu sobrino, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué mantener secretos, Tom? Porque soy un cobarde, admitió él con un hilo de voz. No sabía cómo decirte que mi hermano y su esposa habían muerto. No sabía cómo admitir que de repente era responsable de un niño. ¿Y los papeles? Fue un momento de pánico total. Pensé que, si veías cuánto me estaba desmoronando, me dejarías. Así que, de alguna manera retorcida, pensé que si tomaba la decisión por ti, sería menos doloroso. Las palabras de Tom flotaron entre nosotros,
Y por un momento, la barrera de mi indignación pareció tambalearse. ¿Y ahora qué, Tom? ¿Crees que unas simples disculpas y explicaciones pueden arreglar todo esto? No, no lo creo, respondió él, mirando hacia el suelo cubierto de hojas caídas. Pero al menos es la verdad. Y yo solo quiero la oportunidad de hacer las cosas bien, Sarah. No solo por nosotros, sino por ese niño que no tiene a nadie más. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a desbordarse, pero las limpié con rapidez. Necesito pensar, Tom. Esto es demasiado. Sin decir otra palabra, me alejé, dejándolo allí con sus verdades y su desesperación. Mi mente era un torbellino de posibilidades y dolor, cada paso alejándome de Tom sintiéndose como un paso hacia un abismo desconocido. La confesión había cambiado el curso de las cosas, pero aún no estaba segura de en qué dirección me llevaba. La habitación de huéspedes en la casa de Clara se había convertido en mi santuario y mi prisión. Sentada en la cama, con las rodillas apretadas contra el pecho, me perdía en el abismo de mis pensamientos. Las confesiones de Tom habían sacudido los cimientos de mi realidad, dejando un campo de batalla desolado donde una vez hubo confianza y amor. Clara entró, sus pasos suaves en la alfombra gruesa. ¿Cómo estás, Sarah?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Levanté la mirada, encontrándome con su expresión empática. Estoy hecha un lío, Clara. Todo lo que Tom me dijo, podría ser verdad. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es solo otra de sus mentiras? Clara se sentó a mi lado, su presencia un bálsamo. No puedes vivir en los, y sí, hermana. Sea verdad o no, lo que importa ahora es lo que sientes tú, lo que quieres hacer al respecto. Las palabras eran simples, pero su significado resonaba profundamente. Pero ¿cómo decido qué hacer? Parte de mí todavía lo ama. O al menos, a la persona que pensé que era. Es normal, Sarah. Pero recuerda, lo que hagas ahora, sea cual sea tu decisión, tiene que ser para ti. No para el Tom que conocías, no para el Tom que podría ser, sino para ti y solo para ti. Esa noche, la decisión me pesaba más que nunca. Tom había dejado numerosos mensajes, su voz cada vez más desesperada. Sarah, por favor, habla conmigo. Tenemos que arreglar esto, juntos. Otro mensaje, otro lamento. Cada palabra suya era un dardo en el tablero de mi indecisión. Finalmente, recogí el teléfono y marqué su número. Cuando Tom respondió, su voz estaba teñida de una cautela esperanzada. Sarah. ¿Eres tú? Sí, Tom. Necesitamos hablar. En persona. Mañana, en la misma banca del parque. Gracias, gracias. No sabes lo que significa para mí. Colgué sin responder, la noche cerrándose a mi alrededor. Al día siguiente, el parque estaba bañado en la luz dorada de la tarde. Tom estaba allí, exactamente donde lo había dejado el día anterior. Sarah, antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas. Comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. No, Tom. Ahora me toca hablar a mí, interrumpí. He pasado la noche en vela, pensando, recordando y tratando de entender. Y la verdad es que, no sé si puedo hacer esto. No sé si puedo olvidar y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sé que he cometido errores, pero te amo, Sarah. Eso nunca fue una mentira, dijo él, su mirada suplicante encontrando la mía. Mi corazón era un tambor en mi pecho, cada latido una pregunta sin respuesta. Tal vez, respondí lentamente, pero el amor no es suficiente para reconstruir lo que se ha roto. No cuando las grietas son tan profundas. Tom se quedó en silencio, y por un largo momento, solo el sonido de la vida alrededor llenó el espacio entre nosotros. Las decisiones pendían en el aire, pesadas y críticas, esperando a ser tomadas. Pero una cosa era segura, lo que decidiera, no sería fácil.
El campo de batalla de mi corazón aún estaba en llamas y cualquier movimiento que hiciera determinaría su curso en el incierto futuro. Las decisiones no se toman de un momento a otro, a veces se forman como el cauce de un río, lentamente erosionando la tierra hasta que el nuevo camino se revela. Para mí, Sarah, ese proceso fue un doloroso despertar de la conciencia, una batalla interna entre el deseo y la dignidad. En el pequeño comedor de Clara, con una taza de té humeante entre mis manos, el peso de mi mundo colgaba sobre mí como una tormenta a punto de estallar. Clara, que había sido mi roca durante toda esta tormenta, se sentó frente a mí. «Has estado callada toda la mañana, ¿ya decidiste qué vas a hacer?» Levanté la mirada hacia ella, mis ojos aún nublados por el conflicto interior. «Sí, he tomado una decisión. No puedo simplemente perdonar y olvidar. Sería como negar todo el dolor que he sentido, que aún siento». Clara asintió, su mirada llena de comprensión. «Eso es increíblemente valiente, Sarah. Muchos simplemente volverían, demasiado asustados de enfrentar el mundo solos». Un suspiro escapó de mis labios, llevándose un fragmento del peso que había cargado. «Pero no voy a ser una de esas personas». Tom me mintió, guardó secretos que no tenía derecho a guardar y me quitó la opción de enfrentar la realidad a su lado. Entonces, ¿qué le vas a decir? La verdad. Que el Tom que conocí ya no existe y que necesito encontrar mi propio camino ahora. Más tarde ese día, bajo la copa de un viejo roble en nuestro parque local, me encontré con Tom por última vez. Su semblante era una mezcla de esperanza y miedo, pero yo llevaba la certeza como una armadura. «Sarah, gracias por venir», dijo Tom con voz temblorosa. «No hay nada que agradecer». «Tom, escúchame bien», comencé, cada palabra que decía sellando un capítulo de mi vida. «Lo que pasó entre nosotros no se puede deshacer. No puedo volver a la mujer que confiaba en ti implícitamente. Esa Sarah ya no existe. Entonces, ¿esto es realmente el final para nosotros?» La pregunta de Tom estaba teñida de una tristeza que casi podía tocar. «Lo es, Tom. Es hora de que ambos avancemos. Es lo mejor para los dos», dije, aunque mi corazón se encogía con cada sílaba. Nos quedamos en silencio, la distancia entre nosotros más profunda que el simple espacio físico. Finalmente, Tom asintió. «Entiendo. Siempre te querré, Sarah. Eso nunca cambiará. Y yo siempre apreciaré lo que tuvimos, pero es hora de que ambos encontremos felicidad por separado». Con eso, me alejé, no como la Sarah que había sido traicionada y herida, sino como la Sarah que había encontrado fuerza en sus cicatrices, que había aprendido a valorar su valor y a pintar un futuro con los colores de su elección. El capítulo con Tom había terminado. Laura nunca olvidará el día que conoció a Dan. Fue en una exposición de arte local donde ella presentaba algunas de sus obras. Dan, con su manera sencilla pero genuinamente interesada, se acercó para felicitarla por su trabajo. Lo que comenzó como una conversación sobre arte rápidamente se transformó en una serie de citas, risas compartidas y, finalmente, una propuesta de matrimonio bajo un cielo estrellado. La vida de casados comenzó como un sueño. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, donde Dan trabajaba en una empresa de logística y Laura seguía persiguiendo su pasión como diseñadora gráfica freelance. Aunque su vida no estaba llena de lujos, se complacían en las pequeñas alegrías, cenas caseras, noches de películas acurrucadas en el sofá y paseos dominicales por el parque local. Un día, mientras preparaban la cena juntos en su pequeña pero acogedora cocina, Laura no pudo evitar expresar su gratitud. «¿Sabes? A pesar de todo, me siento realmente afortunada», dijo Laura, picando vegetales para la ensalada. Dan, quien estaba frente a la estufa, se volvió hacia ella con una sonrisa. «¿A pesar de qué? ¿De mi habilidad culinaria cuestionable?» Laura soltó una risa. «No, tonto. Me refiero a nosotros.
A lo que tenemos. No necesitamos mucho para ser felices, ¿verdad? Dan se acercó a ella, tomándola por la cintura. Siempre y cuando te tenga a ti, el resto es solo un extra, respondió, dándole un beso en la frente. Pero la armonía de su vida se vio sacudida cuando Dan perdió su trabajo. Fue un golpe duro, no solo para la economía del hogar, sino también para el ánimo general. Laura notó el cambio en Dan, se volvió más callado, más retraído. Aunque ella trató de mantenerse positiva y apoyarlo, la tensión era palpable. Un atardecer, mientras repasaban sus finanzas, Laura intentó abordar el tema delicadamente. Dan, ¿has pensado en qué vas a hacer? Quiero decir, en términos de trabajo, preguntó Laura, intentando no sonar demasiado preocupada. Dan suspiró, evitando su mirada. He estado pensando. Quizás deberíamos pedir ayuda. ¿Mis padres podrían? Laura frunció el ceño, interrumpiéndolo. ¿Tus padres? Dan, sabes que podemos manejarlo. Encontrarás algo pronto y mis proyectos están yendo bien. Pero Dan parecía haber tomado una decisión. Solo hasta que encuentres algo, Laura. No quiero que estemos bajo esta presión todo el tiempo. Laura quería protestar, quería decirle que juntos podrían superar cualquier obstáculo, como siempre lo habían hecho. Pero algo en la mirada de Dan la detuvo. Era una mezcla de desesperación y determinación. No sabía que esa decisión marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba su relación como nunca antes. Lo que Laura no sabía era que la llegada de la familia de Dan no solo llenaría su hogar de gente, sino que también desataría una serie de desafíos y revelaciones que los llevarían al límite. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era confiar en el amor que los había unido desde aquel primer encuentro en la exposición de arte. La normalidad en la vida de Laura y Dan se vio interrumpida una tarde de martes, de manera tan abrupta como un rayo en cielo despejado. Laura, que regresaba a casa después de una jornada exhaustiva de reuniones con clientes y plazos acercándose a velocidades alarmantes, esperaba encontrar el refugio tranquilo de su hogar, un santuario lejos del caos de su vida profesional. Sin embargo, lo que descubrió al abrir la puerta de su apartamento fue un caos de otro. El pequeño vestido estaba inundado de maletas, zapatos desordenados y juguetes esparcidos, un presagio de la invasión que había tomado lugar en su ausencia. Laura, con la confusión pintada en su rostro, avanzó hacia la sala, donde encontró a Dan en medio de lo que parecía una reunión familiar improvisada. «Dan, ¿qué está pasando aquí?» Su voz, aunque trató de mantenerla calmada, delataba su sorpresa y creciente frustración. Dan, claramente incómodo pero intentando mantener una sonrisa, se levantó para recibir a Laura. «Cariño, sorpresa. Mi familia va a quedarse con nosotros por un tiempo. Perdieron el agua en su casa y necesitan un lugar donde quedarse mientras lo arreglan». Laura miró alrededor, notando por primera vez las caras expectantes de los padres de Dan, su hermana y el pequeño Nicolás, quien ya había encontrado su lugar favorito bajo la mesa de café. «Pero, ¿por qué no me consultaste antes de invitar a todos a vivir aquí?» «Dan, este es nuestro hogar, no es un hotel». Laura intentó mantener la compostura, aunque por dentro sentía como la situación escapaba de sus manos. «Lo siento, Laura. Fue una decisión de último minuto y sabes cuánto significa para mí mi familia». «Pensé que entenderías». Dan colocó su mano en el hombro de Laura, buscando algún tipo de aprobación o comprensión. Laura, sintiéndose traicionada pero no queriendo crear un conflicto frente a la familia de Dan, sospechó profundamente. «Está bien, pero necesitamos hablar de esto más tarde, en privado». A medida que la noche avanzaba, Laura intentaba adaptarse a la nueva dinámica de su hogar. La cena, un asunto normalmente tranquilo y disfrutable, se convirtió en un frenesí de peticiones, conversaciones cruzadas y la constante atención que requería Nicolás. «Entonces, Laura, ¿cómo van esos diseños tuyos? ¿Sigues dibujando esas cositas en la computadora?» La madre de Dan, intentando hacer conversación,
apenas lograba disimular su falta de entendimiento o apreciación por la carrera de Laura. Sí, de hecho, estoy trabajando en un proyecto bastante grande ahora mismo. Es para una startup tecnológica, Laura respondió, esforzándose por sonar entusiasta a pesar del cansancio y la frustración acumulada. La velada transcurrió entre el intento de Laura por aceptar la situación y la creciente realización de que su hogar, su santuario, había sido invadido sin su consentimiento. Mientras se acostaba esa noche, al lado de un Dan ya dormido, las preguntas inundaron su mente. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Era esta la vida que quería? La presencia no anunciada de la familia de Dan había abierto una grieta en la relación, una que Laura temía no ser capaz de reparar. El aire se llenó de anticipación cuando María entró en la cámara con poca luz de la antigua biblioteca. Había pasado semanas descifrando textos crípticos, siguiendo pistas escondidas en manuscritos olvidados, todo lo que la conducía a este momento. Esta fue la culminación del trabajo de su vida, el descubrimiento que reescribiría la historia. Cuando María se acercó al pedestal central, no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción recorriendo su columna vertebral. El artefacto yacía ante ella, acurrucado en una cama de terciopelo, con su superficie brillando con un resplandor de otro mundo. Era un objeto pequeño y modesto a primera vista, pero María lo sabía mejor. Esta era la clave para descubrir los secretos de una civilización perdida, una civilización que había desaparecido sin dejar rastros siglos atrás. Con cuidado, María extendió la mano y levantó el artefacto de su lugar de descanso. Mientras lo sostenía en sus manos, podía sentir una extraña energía pulsando desde adentro, como si estuviera vivo. Ella le dio la vuelta, examinando las intrincadas tallas que adornaban su superficie. Símbolos y glifos bailaban por sus bordes, contando una historia que había sido olvidada durante mucho tiempo. «¿Es eso?», vino una voz detrás de ella. María se volvió para ver a su colega, Diego, parado en la puerta, con los ojos muy abiertos de curiosidad. «Sí», respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Esto es el artefacto que lo cambiará todo». Diego se acercó, su mirada fija en el objeto en las manos de María. «Es increíble», dijo, con la voz llena de asombro. «¿Pero qué hace? ¿Qué secretos guarda?». María sonrió, sabiendo que estaba a punto de revelar algo que sacudiría los cimientos mismos de su comprensión del pasado. «Creo», comenzó, con la voz firme y convencida, «que este artefacto es la clave para descubrir los misterios de la antigua civilización que alguna vez prosperó en esta región. Con su poder, podremos descifrar su idioma, comprender sus costumbres y quizás incluso descubrir el motivo de su desaparición». Diego asintió, su emoción crecía a cada segundo. «Entonces, ¿a qué estamos esperando?», exclamó. «Comencemos». Y así, con los corazones latiendo y las mentes aceleradas, María y Diego comenzaron su viaje hacia lo desconocido, armados con nada más que su determinación y el enigmático artefacto que tenían en sus manos. Pocos sabían, su descubrimiento no solo cambiaría sus vidas sino el curso de la historia misma. Con el artefacto en su poder, María y Diego se embarcaron en un viaje de descubrimiento como ningún otro. Los textos y símbolos antiguos inscritos en el artefacto se convirtieron en su guía, guiándolos más profundamente en los secretos de la civilización perdida. Pero a medida que profundizaban en su investigación, pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos interesados en desbloquear su poder. En el corazón de la ciudad, una figura sombría observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras. Había estado siguiendo su progreso, esperando el momento perfecto para atacar y reclamar el artefacto para sí mismo. Su nombre era Miguel, un despiadado comerciante de antigüedades con una sed de poder que no conocía límites. Mientras María y Diego trabajaban incansablemente para descifrar los secretos del artefacto, Miguel reunió un equipo de mercenarios para robarlo delante de sus narices. Sabía que quien controlara el artefacto tendría la llave de riquezas y poder inimaginables y no se detendría ante nada para asegurarse de que cayera en sus manos. Una fatídica noche,
mientras María y Diego revisaban manuscritos antiguos en su laboratorio improvisado, escucharon el sonido de vidrios rotos desde el pasillo exterior. Con una sensación de hundimiento en el estómago, supieron que los hombres de Miguel finalmente habían venido a por ellos. «María, tenemos que salir de aquí», susurró Diego, con la voz teñida de miedo. María asintió con la cabeza, el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se apresuraban a reunir sus notas de investigación y el artefacto en sí. Pero antes de que pudieran escapar, la puerta se abrió de golpe y los mercenarios de Miguel irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. Bueno, Miguel se burló, acercándose a la luz. Parece que ustedes dos han estado ocupados. María apretó los puños, sus ojos ardían de determinación. Nunca pondrás tus manos en el artefacto, Miguel, escupió. No te dejaremos. Miguel se rió entre dientes oscuramente, con un brillo malvado en sus ojos. Oh, creo que descubrirás que siempre obtengo lo que quiero, dijo, señalando a sus hombres. Apoderaos de ellos. Con una ráfaga de movimiento, los mercenarios avanzaron, sus armas brillando a la tenue luz. Pero María y Diego estaban listos. Con un rápido movimiento, María activó un mecanismo oculto en el artefacto, desatando una poderosa explosión de energía que hizo tambalearse a Miguel y sus hombres. Mientras el caos estallaba a su alrededor, María y Diego aprovecharon la oportunidad de escapar, atravesando el caos y desapareciendo en la noche. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, no se detendrían ante nada para proteger el artefacto y descubrir sus secretos, sin importar los peligros que se avecinaran. Después de escapar por poco de las garras de Miguel, María y Diego se encontraron huyendo, buscando refugio en el campo remoto. Sabían que no podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo, no con Miguel y sus mercenarios tras su pista. Pero justo cuando pensaban que habían eludido a sus perseguidores, el destino les arrojó una bola curva que nunca vieron venir. Era una noche fresca cuando María y Diego se toparon con un pintoresco pueblo enclavado en las estribaciones de las montañas. Los aldeanos los recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndoles refugio y comida mientras relataban su desgarradora historia. Sin embargo, pocos sabían que el pueblo guardaba sus propios secretos. Mientras María y Diego se instalaban en su nuevo entorno, no podían evitar la sensación de que algo no andaba del todo bien. Los aldeanos parecían lo suficientemente amigables, pero había una corriente subterránea de tensión que flotaba en el aire, como si estuvieran ocultando algo. Un día, mientras exploraba las afueras del pueblo, María se topó con un antiguo templo escondido en lo profundo del bosque. Intrigada, convenció a Diego de que la acompañara adentro, donde hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro del templo, encontraron una serie de murales que representaban escenas de la civilización perdida que habían estado investigando. Pero lo que llamó su atención fue una extraña inscripción tallada en el piso de piedra que parecía insinuar el verdadero propósito del artefacto por el que habían arriesgado todo para protegerlo. Esta inscripción, reflexionó María, trazando sus dedos sobre los símbolos antiguos. Menciona un ritual, una forma de desbloquear todo el poder del artefacto. Diego asintió, frunciendo el ceño en pensamiento. ¿Pero qué significa?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Antes de que María pudiera responder, escucharon el sonido de pasos resonando por el templo. Dándose la vuelta, se encontraron cara a cara con Miguel, sus ojos ardían de furia. Entonces, lo encontraste, gruñó, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. El artefacto es mío. María se mantuvo firme, con los ojos entrecerrados en señal de desafío. No tan rápido, Miguel, dijo, con la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirla. Sabemos lo que estás planeando, pero no te dejaremos usar el artefacto para tu propio beneficio egoísta. Miguel se rió, un sonido cruel que hizo estremecer la columna vertebral de María. ¿Crees que puedes detenerme?, él se burló. Tengo un ejército a mi disposición, mientras que ustedes dos no son más que un par de tontos huyendo.
Pero antes de que Miguel pudiera hacer un movimiento, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar, enviando ondas de choque que recorrieron el templo. Con un rugido ensordecedor, las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando una cámara oculta enterrada profundamente debajo de la superficie. Mientras el polvo se asentaba, María y Diego intercambiaron una mirada atónita, dándose cuenta de que se habían topado con algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Pero pocos sabían, su descubrimiento era solo el comienzo de un viaje que los llevaría al borde mismo de la existencia misma, donde el destino del mundo pendía de un hilo. Con la revelación de la cámara oculta debajo del templo, María y Diego se encontraron al borde del precipicio de una nueva aventura. Las paredes desmoronadas revelaron un laberinto de túneles, cada uno de los cuales conducía más profundamente a la tierra, invitándolos a descubrir los secretos que yacían ocultos en su interior. Mientras descendían a la oscuridad, guiados por el tenue resplandor de antorchas antiguas, María no pudo evitar sentir una sensación de euforia corriendo por sus venas. Esto era lo que habían estado buscando todo el tiempo, la oportunidad de descubrir la verdad detrás del artefacto y la civilización perdida que representaba. Con cada paso que daban, el aire se enfriaba y las paredes parecían latir con una energía de otro mundo. Pero María y Diego siguieron adelante, impulsados por una determinación que ardía más que cualquier antorcha. Por fin, llegaron al corazón de la cámara, donde había un pedestal bañado por una luz etérea. Sobre él yacía el artefacto, su superficie brillando con una nueva intensidad. «Esto es todo», susurró María, su voz apenas audible por el zumbido de energía que llenaba la cámara. «La culminación de todo por lo que hemos trabajado». Diego asintió, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿Pero qué hacemos ahora?», preguntó, su voz teñida de incertidumbre. María respiró hondo, preparándose para lo que se avecinaba. «Seguimos las instrucciones», respondió ella, con la mirada fija en el artefacto que tenían ante ellos. «Realizamos el ritual y desbloqueamos su poder». Con manos temblorosas, María extendió la mano y agarró el artefacto, sintiendo que su energía brotaba por sus venas. Cerrando los ojos, recitó el antiguo encantamiento que habían descubierto, su voz resonando por la cámara como una oración susurrada. Mientras hablaba, el artefacto comenzó a brillar más, llenando la cámara con una luz cegadora. María y Diego se protegieron los ojos, sintiendo el poder del artefacto que corría a través de ellos como un maremoto. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la luz se desvaneció, dejándolos de pie en un silencio aturdido. ¿Qué acaba de pasar?», Diego tartamudeó, su voz llena de asombro. María sonrió, su corazón rebosante de nueva esperanza. «Lo hicimos», dijo, con la voz teñida de asombro. «Desbloqueamos el poder del artefacto». Pero su momento de triunfo duró poco, ya que cuando se giraron para abandonar la cámara, fueron recibidos por el sonido de pasos que se acercaban. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, María sabía que su viaje estaba lejos de terminar y que la verdadera prueba de su coraje apenas comenzaba.